en los confines más lejanos de la galaxia, donde las estrellas apenas son susurros en la oscuridad. Una verdad fue ignorada durante siglos en los humanos, aunque tardíos en alzarse entre las especies estelares, nunca olvidaban ni perdonaban en el Consejo Galáctico, compuesto por las razas más antiguas y arrogantes del universo conocido. Había considerado a la humanidad como una civilización menor, inestables, primitivos, emocionalmente volátiles. Así los describían en sus reuniones de mármol flotante sobre órbitas muertas. Para ellos, los humanos eran útiles en guerras menores, como carne de cañón o como mano de obra barata en mundos de frontera. Jamás los tomaron en serio, hasta que cometieron un error en el sistema de Antares. Una colonia humana prosperaba. En paz en Lyra 9, la llamaban hogar de científicos, artistas, familias a niños sin provocación alguna. El Consejo autorizó un ajuste estratégico en esa zona. Bombardeo orbital, desintegración atmosférica, borrado total en cuando las transmisiones llegaron a la Tierra, transmitidas en directo por los drones de seguridad del Lyra 9. La humanidad no lloró, no. Al principio, solo observó en silencio, como la imagen de una niña abrazando a su peluche desaparecía entre llamas azules. Su nombre era Lía. Su sonrisa fue la última antes del fuego. Luego, el silencio se quebró, no con súplicas, con planes. Durante décadas, la Tierra había ocultado lo que sus verdaderas mentes maestras habían estado creando. No era solo tecnología. Era furia convertida en ingeniería, era dolor traducido en código, era rabia comprimida en antimateria. La nave insignia, Hercules, Zero, despegó desde la cara oculta de la luna. Sin previo aviso, se decía que su núcleo estaba alimentado por un agujero de bolsillo, sostenido por pura fuerza de voluntad humana. Nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era su dirección. El corazón del Consejo Galáctico, en el salón de asambleas del Consejo, donde miles de razas debatían con aires de eternidad. La nave apareció en sus cielos, como un eclipse artificial. La defensiva orbital fue activada. Miles de misiles en láseres, campos gravitacionales invertidos. Nada funcionó. La Hércules 0 no atacó de inmediato. En cambio, transmitió un mensaje en cada idioma conocido. Solo decía: ¿creían que éramos débiles? Entonces, comenzaron los descensos. Tropas humanas, no de soldados comunes, sino de unidades silenciadas que ni los aliados conocían, cada una con trajes que respondían al pensamiento, con armas que aprendían del enemigo al primer disparo. Pero lo más temido no era su tecnología, era su propósito. Los embajadores del Consejo intentaron parlamentar, ofrecieron disculpas, hablaron de errores, usaron su retórica imperial para evitar la represalia. Pero los humanos no estaban ahí para negociar. No habían venido a escuchar uno a uno. Los planetas que votaron a favor del ataque a la Lyra 9 se comenzaron a perder sus atmósferas. No con violencia desmedida, con precisión quirúrgica. La humanidad no buscaba exterminio, buscaba quebrar la voluntad, mostrarles lo que significa vivir con la memoria de una niña, calcinada por arrogancia. En los archivos internos del Consejo, comenzaron a circular informes en razas completas pidiendo asilo en la Tierra, especies guerreras quebradas por la intensidad emocional de los humanos, porque, como uno de los informes declaró, ellos no luchan por recursos, no luchan por poder, luchan por sus muertos, y eso no se puede vencer. En medio del caos, ancianos en Trayano, una de las razas más antiguas del Consejo, declaró: hemos temido siempre a la furia de las supernovas, pero ignoramos la más peligrosa en la furia humana, cuando se le arrebata lo que ama, el Consejo. No con una gran explosión, sino con miles de rendiciones silenciosas. Los tronos flotantes se oxidaron, las promesas de supremacía se hicieron polvo estelar, y en medio de ese nuevo orden, no fue la Tierra quien reclamó el poder,
Lo que hicieron fue instalar un monumento en el centro del antiguo salón del consejo. Una estatua de Lian sonriente, con su peluche. Bajo ella, una placa en todas las lenguas galácticas. Recordada, lo que destruyáis, por arrogancia, puede ser lo que despierte nuestra ira eterna. La humanidad regresó a sus mundos, no con laureles, sino con psicotrisis. No celebraron, cantaron victoria. Solo prometieron una cosa, jamás olvidarían. Y esa promesa, grabada en cada alma humana, fue el nuevo centro de gravedad de la galaxia. A medida que las ruinas del Consejo Galáctico flotaban en silencio sobre la órbita del planeta D-Rex, hogar de los antiguos líderes del Consejo, las naves humanas patrullaban como sombras del pasado convertido en advertencia. No Cuervón. Banderas no quedaban, símbolos de supremacía, solo polvo, fragmentos de arrogancia y ecos de súplicas demasiado tardías. En el universo entero miraba con una mezcla de miedo y respeto a la humanidad. Civilizaciones enteras que antes se burlaban de sus emociones desbordadas, de su caos cultural, ahora imitaban sus modos. Ya no era el lenguaje frío de la diplomacia lo que predominaba, sino las verdades lanzadas como cuchillas a los humanos. No olvidaban, y cuando amaban, lo hacían con una intensidad capaz de mover soles. Pero cuando odiaban, eran una tormenta, sin centro, sin final. Una nueva asamblea intergaláctica se intentó formar en un asteroide neutral, Z, Delta 1, lejos de las rutas comerciales y los focos de poder. Esta vez, los humanos no exigieron un asiento, lo ocuparon sin pedirlo, sin discutirlo. Todos sabían que si ellos no hablaban, no había reunión posible. El embajador humano, Alaric Sanz, un veterano de la campaña del IRA 9, se presentó con el uniforme gris sin insignias y una sola imagen proyectada detrás de él. En la sonrisa de Lian no dijo su nombre, no explicó el propósito de su presencia, simplemente habló. Cada estrella aquí presente sabe lo que ocurrió. No venimos a castigar. Ya lo hicimos. Tampoco venimos a liderar, no lo necesitamos. Lo que sí exigimos es memoria. Memoria viva. Sí, Han Solo niño, humano o no, muere por la codicia de un consejo. Si una sola vida inocente se sacrifica por él. Equilibrio político. Si una sola lágrima vuelve a caer, como cayó la nuestra, regresaremos. El silencio fue absoluto. Algunos intentaron aplaudir, pero bastó una mirada para entender que no era una ovación lo que correspondía. Era respeto. Los documentos fundacionales de la nueva Confederación Interestelar fueron redactados en terreno común, el nuevo idioma diplomático adoptado por la mayoría de razas menores, no por imposición, sino por necesidad. Entender la furia humana requería conocer su lenguaje. Entretanto, en la Tierra, el planeta ya no era como antes. Las cicatrices del alma se reflejaban en los cielos, cubiertos de estaciones de defensa orbital y redes de sensores mentales. Las universidades ya no enseñaban solo ciencias y arte, sino también contención emocional, historia de la injusticia galáctica y la nueva disciplina diplomacia de la memoria. A los niños crecían sabiendo que la paz no se hereda, se protege, que no hay honor en el silencio cuando los inocentes caen, y que la sonrisa de una niña como Lía podía ser más poderosa que 1000 flotas estelares en el sistema de Proxtita, donde la última resistencia del antiguo consejo se ocultaba en lunas terraformadas. Los sobrevivientes miraban las estrellas con paranoia. Sabían que no importaba cuánto tiempo pasaran, si algún día cometían el mismo error, si olvidaban la lección, si volvían a subestimar a la humanidad, los oirían venir, no con gritos, no con amenaza, sino con el zumbido lejano de una nave humana entrando al sistema, silenciosa, precisa, y sabrían, sin lugar a dudas, que era el final. La humanidad no buscaba venganza eterna,
Buscaba equilibrio, buscaba que el universo entendiera algo que solo ellos habían aprendido con fuego, sangre y lágrimas. La inocencia no es debilidad, y es sagrada, y aquel que ose profanarla, enfrentará la furia de una especie que transformó el dolor en justicia, y la ira en juicio en la cúspide de la torre de la llama azul, en el centro de la nueva capital galáctica establecida en la Tierra. Se encuentra un cristal flotante que contiene los últimos latidos registrados del IA antes del impacto. Se reproduce constantemente en ondas de baja frecuencia, inaudibles para los oídos comunes, pero sentidas por todo ser vivo que se acerque a una señal eterna. Un recordatorio nace a su alrededor. Hologramas vivos proyectan escenas de la antigua humanidad, de su historia de guerras internas, de redención, de unidad forjada por la tragedia. Cada visitante extranjero que pisa el suelo terrestre debe pasar por ese memorial antes de cualquier reunión diplomática, no como castigo, sino como iluminación. La historia de la humanidad se convirtió en leyenda viva, no una de glorificación, sino una advertencia poderosa en sí. Alguna vez se ignora la vida de un inocente. La humanidad no solo recordará, responderá. Ni la galaxia entera, desde las ciudades flotantes de Canor hasta los océanos vivos de Vent 7, supo con absoluta certeza que el rugido humano no era un mito, era real, era temido, y sobre todo, era justo. Las décadas pasaron, pero el eco de la furia humana permanecía grabado en cada rincón del cosmos. Los sistemas estelares que antes eran indiferentes al sufrimiento ajeno, ahora caminaban con cautela, como quien transita por un campo de ceniza, aún calientes. Nadie deseaba despertar otra vez la cólera de aquellos que, en su duelo, fueron capaces de aplastar imperios construidos durante milenios a los antiguos miembros del Consejo Galáctico, ahora relegados a planetas marginales. Vivían como exiliados de su propia arrogancia. Algunos intentaron reconstruir alianzas, otros simplemente desaparecieron, temerosos de que la humanidad aún tuviera cuentas pendientes. Pero la humanidad no buscaba venganza interminable. Su ira había cumplido un propósito mayor en cambiar el equilibrio del universo desde la estación interestelar Helios 9. En la órbita de Nevarra III, la comandante humana Salma Drex analizaba los informes diplomáticos. Ya no era necesario desplegar flotas para imponer respeto. Bastaba con mencionar lo sucedido en la gran purga de Rex para que cualquier raza se sentara a negociar. Pero aún quedaban focos de oscuridad, rincones donde la crueldad se disfrazaba de ley, donde la codicia aún susurraba a oídos poderosos. En uno de esos lugares era el cúmulo sombrío, una región nebulosa controlada por los Darkesh, una especie de comerciantes que habían florecido en el vacío dejado por la caída del Consejo. Su imperio era silencioso, invisible, pero igual de letal. Capturaban seres vivos para experimentación genética, construían esclavos mentales y vendían conocimiento. Prohibido como mercancía de lujo a la humanidad, no podía permitirlo. El alto mando convocó una reunión secreta en la Tierra, en el antiguo continente europeo, donde las ruinas de las guerras pasadas recordaban la fragilidad de la civilización. Los líderes no vestían uniformes militares, llevaban túnicas negras con el símbolo de la espiral invertida, un emblema que representaba la memoria eterna de los caídos allí. Se decidió el próximo movimiento. No sería una guerra, sería una limpieza, silenciosa, quirúrgica, porque los humanos ya no rugían por impulso, lo hacían con propósito. Y el propósito ahora era erradicar las sombras que se alimentaban del sufrimiento. Los equipos de infiltración fueron desplegados. No eran soldados comunes, eran espectros entrenados en las academias de justicia memética, expertos en manipular sistemas, alterar percepciones y ejecutar sin dejar rastro. Su misión no era destruir mundos, sino cortar el veneno de raíz, identificar a los líderes Darkesh,
exponer sus crímenes y dejar que el resto del universo los condenara. Pero lo que descubrieron superó cualquier horror anterior. En una luna oculta en el sistema Harknell, los Darkesh habían creado una réplica de Leah, no solo en apariencia. Habían reconstruido sus memorias a través de trazas genéticas robadas y datos recuperados del memorial terrestre. Habían creado cientos de versiones, entrenadas para obedecer, para servir, para entretener, cada una con una sonrisa vacía y ojos que no comprendían el dolor que su imagen cargaba. La reacción humana fue inmediata. No hubo informes, no hubo deliberaciones, solo un mensaje codificado enviado al núcleo de mando terrestre en el infierno ha sido reabierto. En menos de 72 horas, el cielo sobre Harknell ardía. Las armas utilizadas no eran de destrucción masiva, eran de justicia simbólica. Cada instalación fue desmantelada a mano por los escuadrones de la división Leah. Cataclone fue liberado, no como réplicas, sino como individuos nuevos, protegidos, guiados y cuidados como víctimas de un crimen galáctico. La humanidad no solo destruyó a los Darkesh, publicó sus crímenes en todas las redes estelares, proyectó sus actos frente a cada embajada interplanetaria. No buscaban venganza esta vez, buscaban exposición, que el universo viera, entendiera y eligiera un lado. Ya no había lugar para la neutralidad, y el universo eligió a miles de mundos. Se unieron al Pacto de Resguardo Vital, una alianza liderada por la humanidad, cuyo único principio era inviolable. La inocencia es sagrada. Desde ese día, cada nueva civilización descubierta por exploradores humanos era evaluada bajo ese código. Si respetaban la vida, eran bienvenidos. Si comerciaban con el sufrimiento, sabían lo que les esperaba. Mientras tanto, en la Tierra, una nueva generación de niños. Ursula paró esta vez. Su niñez estaba protegida no por murallas, sino por la memoria activa de los errores pasados. Ya no se enseñaba historia como una sucesión de eventos, se enseñaba como advertencia viva. Cada niño sabía el nombre de Leah, sabía lo que su muerte había significado, sabía que si ellos algún día olvidaban, la furia volvería, y esta vez no sería solo humana, sería universal. Porque la humanidad no solo cambió el rumbo del universo con su ira, lo elevó, y en cada rincón del cosmos, donde alguna vez la indiferencia reinaba, ahora se escuchaba un murmullo de respeto, temor y esperanza. No provoques al que ya ha llorado, porque ha conocido el abismo y ha regresado con fuego en los ojos, y ese fuego no se apagaba. No era el de la rabia incontenible, sino el de una determinación que había trascendido los límites de lo humano. La humanidad no solo había rugido, había encendido una llama que alumbraba a quienes estaban en la oscuridad y quemaba a quienes se atrevían a crearla. En los márgenes del sistema Cell, un antiguo bastión del Consejo Galáctico se mantenía en pie. Desde ahí, remanentes de razas que antaño habían dominado estrellas enteras miraban con inquietud el nuevo orden. Algunos de ellos aún albergaban sueños de resurgimiento. Otros entendían que o se adaptaban o se extinguían. Fualidont. Ocurrió lo impensable. Un niño silariano apenas de 50 ciclos, lo equivalente a unos 8 años humanos, fue capturado por traficantes que operaban en los anillos de neón del sector Helix. Fue vendido a una red clandestina que aún creía en la antigua esclavitud genética. Pensaban que los humanos no vigilarían los rincones más pequeños, que el rugido había terminado. Pero no sabían que aquel niño fue rescatado por un androide portador del protocolo Leah, una inteligencia diseñada no solo para observar, sino para intervenir en nombre de los sin voz. Lo que antes eran máquinas de asistencia, ahora eran centinelas de compasión. El rescate fue grabado, transmitido, y como un incendio digital, se esparció por las redes interestelares. A la imagen de aquel niño llorando entre los brazos del androide,
provocó un nuevo eco. Esta vez no fue un grito, fue un silencio profundo, colectivo, como una inhalación universal que precede a la tormenta en la humanidad. Volvió a actuar, pero ahora ya no lo hacía sola. Decenas de especies que antaño se ocultaban en neutralidad, ahora levantaban sus voces, exigieron justicia, responsabilidad. Por primera vez en siglos, se redactaron nuevas leyes interestelares, con participación directa de víctimas de civilizaciones caídas, refugiados de imperios olvidados, y descendientes de esclavos genéticos. El Consejo Galáctico, ese nombre, que alguna vez impuso temor, fue borrado oficialmente de todos los registros interestelares. En su lugar, nació la Asamblea del Vínculo Vivo, una coalición que no se basaba en poder militar, sino en la protección activa de la vida consciente. Sin importar su origen, estructura o evolución, la Tierra se convirtió en la sede rotatoria de esta nueva asamblea. Pero los humanos no tomaron el control no lo necesitaban. Su liderazgo no venía de decretos sino de actos, y esos actos seguían multiplicándose como ecos en una caverna infinita, en las profundidades de Ganir Noveno, donde aún operaban laboratorios de manipulación de conciencia. Las tropas del Escuadrón Hecho 17 Desen dieron sin previo aviso. Encontraron a cientos de seres híbridos, diseñados para obedecer sin sentir. Pero algo había cambiado en los ojos de esos seres, creados con ADN, mezclado de múltiples razas. Había una chispa de algo ancestral, el deseo de libertad. Fueron acogidos por la humanidad, no como armas, no como herramientas, como hermanos nacidos del error, merecedores. Se les otorgó ciudadanía estelar, nombres, derechos, y lo más valioso, un tiempo para descubrirse. Y fue uno de ellos, un joven llamado Keel, el que alzó su voz en la asamblea, diciendo: nos crearon para ser esclavos, pero fue la humanidad, a quien llamaban monstruo, la que nos dio alma. Quizá no tengan las alas de los Eldari, ni la mente matemática de los Citarn, pero poseen algo más raro, una memoria viva del dolor y un juramento de no permitir que se repita. Las palabras de Keel fueron transmitidas en más de 1.000.000 de idiomas, en todas las frecuencias posibles, desde satélites enanas hasta portales cuánticos. En cada rincón donde alguna vez se justificó la indiferencia, ahora resonaban frases como antorchas en la oscuridad, don't mewer, inocencia, nace la obligación, donde callan los dioses, ruge la humanidad. Y con esas frases vinieron acciones. No fue solo una era de justicia, fue una era de vigilia activa. Cada planeta nuevo descubierto era visitado por una expedición de paz, liderada por humanos y acompañada por razas que alguna vez les temieron. Se construían observatorios éticos, estaciones de aprendizaje universal, refugios para especies en peligro. La tecnología ya no solo servía para dominar, sino para preservar a la humanidad. Sin embargo, no olvidaba, en el centro de cada estación, una estatua de Lía, de tamaño natural, era erigida, no como mártir, sino como Fero. En su base, siempre se leía la misma inscripción, grabada en todas las lenguas: ella no murió en vano. En su nombre, decidimos no repetir la historia. En su nombre, cuidamos a los que vendrán. Los niños de la nueva era no soñaban con imperios, soñaban con armonía, con viajar, no para conquistar, sino para entender, con proteger no solo a los suyos, sino a todos los que respiran, sienten y sueñan. Pero en sus ojos aún brillaba esa chispa de fuego heredado, porque sabían que si algún día la oscuridad volvía a levantarse, ellos rugirían una vez más. No hubo victoria con fuegos artificiales, no hubo desfiles, ni estandartes ondeando en las estrellas. Lo que hubo fue algo más poderoso, más profundo, un silencio universal, el mismo silencio que precede al nacimiento de una nueva era. Las últimas
torres del Consejo Galáctico cayeron sin una sola explosión. Fueron desactivadas por su propia desconfianza, por los sistemas de emergencia que habían creado para protegerse del enemigo supremo. Nunca imaginando que ese enemigo sería la especie que una vez consideraron primitiva. La humanidad no atacó con ira ciega, atacó con precisión quirúrgica, con inteligencia que ningún algoritmo alienígena había anticipado, con una convicción que desarmó incluso a los soldados más leales del Consejo. La Tierra no celebró. No hubo orgullo. No hubo duelo. A cada niño perdido, a cada ciudad convertida en polvo, a cada alma sacrificada para llegar hasta aquí. Se levantaron monumentos no solo en la Tierra, sino en más de 87 planetas aliados. En ellos, una misma frase grabada: no fuimos los primeros, pero seremos los últimos que permitirán este horror. Desde las ruinas de Tiraxis hasta los jardines restaurados de Neriami, la historia de la humanidad pasó de ser un susurro al borde de la civilización a convertirse en una epopeya que se estudiaría por generaciones enteras. El capitán Kael, el híbrido que alguna vez fue esclavo y ahora era símbolo, habló ante la primera asamblea interestelar de las especies libres. Su voz fue transmitida a través de más de 3 galaxias. Nos llamaron salvajes, nos llamaron plaga, pero furia no fue odio, fue amor por lo que aún teníamos, fue justicia por los que nos arrebataron. Y cuando todos callaron ante el sufrimiento, la humanidad rugió. Su discurso quedó registrado en el núcleo eterno, la base de datos de conciencia compartida que reemplazó las antiguas redes de control del Consejo. Cada civilización podía acceder a él, no como doctrina, sino como testimonio. El rugido humano no buscó imponer, sino despertar. La última acción humana no fue una bomba, fue una semilla. En el núcleo del planeta Momoria Deca, donde yacen los restos del más cruel de los líderes del Consejo, se plantó un árbol. Lo llamaron Lía, en honor a la niña cuya muerte desató la tormenta. Sus hojas, según testigos, brillaban con una luz que ninguna explicación científica podía definir. Algunos decían que era la esencia de la esperanza, otros que era simplemente vida, floreciendo sobre las cenizas del olvido. El universo cambió, no de inmediato, no por completo, pero cambió. Cada estación de transporte ahora incluía un santuario de reflexión. Cada tratado galáctico exigía la presencia de un representante humano. Y cada escuela, desde los arrecifes flotantes de El Cara hasta las cavernas de cristal de Varn, enseñaba una nueva lección universal. Nunca subestimes a quien ha perdido todo, porque ahí nace la furia que cambia el cosmos. Humanos caminaron junto a los que una vez les dieron la espalda. Curaron mundos enfermos, reconstruyeron órbitas colapsadas, enseñaron a recordar sin odio y a actuar sin venganza. Pero en sus ojos, esa chispa seguía viva, un fuego sereno, listo para volver a arder si la oscuridad se atrevía a regresar ahí, en algún rincón remoto del espacio, donde una nueva especie apenas comenzaba a susurrar su nombre al universo. Una señal llegó, una señal que, decían aquí, no estamos solos, aquí. La humanidad escucha y jamás volverá a callar.